Bienvenidos a otra lección más del curso de electrónica básica. Mi nombre es Bernardo León Hoyos y hoy vamos a hablar acerca de el cálculo de desfases, ya sean inductivos o capacitivos. Recuerden que el desfase es cuando una onda se adelanta o se atrasa con respecto a otra. Vamos a ver el concepto de impedancia y el concepto de lo que es sintonización en los próximos videos. Arranquemos entonces con el desfase inductivo. Se les recomienda a todos suspender este video y ver esta animación que está en esa página de YouTube que hay en pantalla para que les quede bien claro la relación que existe entre el giro alrededor de una circunferencia y una onda senoidal. Bueno, si estás en esta diapositiva es porque ya viste la animación de la formación de una onda senoidal y vas a entender más fácil lo que vamos a explicar en este momento. Entonces voy a poner acá con otro color. Bueno, vamos a explicar entonces cómo se puede calcular el desfase, sea que se adelante o sea que se atrase una onda. Arrancamos entonces desde el grado cero. Si una onda se adelanta 90 grados, o sea, un cuarto de vuelta, entonces la veríamos de esta forma. Esa sería una onda que está adelantada 90 grados o un cuarto de vuelta con respecto a la roja, ¿sí? Si arrancara en este punto, yo le cambio color de lápiz, pongamos el otro color distinto. Si arrancara acá, entonces la onda sería más o menos así, pues estaría adelantada a 180 grados con respecto a la onda original, o sea, media vuelta. Bueno, si seguimos otros 90 grados serían 270 y otros 90 grados ya completaríamos una vuelta entera. Entonces una onda que esté adelantada 360 grados es lo mismo que una onda que está completamente en fase. Tener un desfase de 360 grados es estar completamente en fase. Es como si volviéramos a 0 grados. Entonces recuerden que cada 90 grados es un cuarto de vuelta. Y un cuarto de vuelta es desde que la onda arranca de 0 hasta que alcanza su punto máximo. O desde que alcanza su punto máximo hasta que vuelve a 0. O desde que arranca de 0 y alcanza su punto mínimo. Eso es un cuarto de vuelta. Entonces recuerde que una vuelta entera son 360 grados y que en este caso estamos midiendo el desfase en grados. Otra forma de medirlo es en radianes. En radianes el concepto es similar. Arrancamos de 0, si está desfasado un cuarto de vuelta, pues ya no vamos a decir que son 90 grados, sino que son pi medios radianes. Entonces, la onda pues sería más o menos algo así, pi medios radianes. Esta onda gruesa está adelantada pi medios radianes, que es lo mismo que un cuarto de vuelta, que es lo mismo que 90 grados. Si se adelanta media vuelta entera, entonces, el otro colorcito a esto, decimos que está adelantada pi radianes. En este caso, la onda quedaría así, adelantada pi radianes. Recuerden que pi radianes es media vuelta, que es lo mismo que 180 grados. Y así vamos haciendo lo mismo que hicimos con la anterior. Digamos, después de 2 vueltas, pues vamos a tener una onda completamente sintonizada. ¿Sí? Después de esto, pues esta onda estaría completamente sintonizada con la original. Entonces podemos medir el desfase en grados o en radianes. En radianes, una vuelta entera son 2pi radianes. 2pi es lo mismo que 360 grados. Listo. Entonces, ya sabemos que el desfase lo vamos a medir en estas dos unidades, en radianes o en grados. Si tenemos una onda adelantada con respecto a otra, en este caso la onda roja está adelantada con respecto al azul, ¿cuánto? Pero en este caso es muy fácil porque resulta que esta onda roja está adelantada exactamente desde que el azul cruza el eje X hasta que alcanza el punto máximo, o sea, un cuarto de vuelta. Un cuarto de vuelta ya vimos que son pi medios radianes, que es lo mismo que 90 grados. Ahora, si una onda está adelantada, pero ya no tanto como la roja, está adelantada a una distancia mayor,
Entonces, si esta distancia es la mitad de este pi medios, pues va a estar adelantada pi cuartos radianes, que es lo mismo que 45 grados. Bueno, ¿cómo se hace matemáticamente el cálculo para saber cuánto se adelanta una onda con respecto a otra? Le voy a hacer un zoom a ese recuadro que estamos viendo ahí en pantalla. Vamos a trabajar con un circuito inductivo, porque aquí hay una bobina. Y recuerden, esta sonda que está con azul es la que nos va a graficar la línea azul. Y esta sonda que está con rojo es la que nos va a graficar la línea roja. Entonces ya después de ampliar ese recuadro vamos a tener los siguientes valores. Vamos a llamar V sub 0 el voltaje máximo de la onda azul, que es el voltaje de la fuente de energía. Vamos a llamar V sub I el voltaje después de la bobina, o sea, después de la inducción. O sea que esa diferencia va a ser el voltaje que alcanza a tumbar la bobina. Y además, la bobina también adelanta la onda un ángulo alfa. Entonces, la diferencia entre una resistencia y una bobina es que la resistencia tumba voltaje. La bobina también tumba voltaje, pero además adelanta la onda. Por la ley de Ohm podríamos decir que ese voltaje que tumba la bobina va a ser igual a la corriente por una resistencia equivalente. Fíjense que esto lo tengo entre comillas, porque esta no es la forma correcta de expresarla. Esa resistencia equivalente la vamos a llamar impedancia y se va a representar con una Z. ¿Por qué dice Z sub I? Porque es una impedancia inductiva. Inductiva quiere decir que proviene del efecto de una bobina. Una bobina induce corriente. La relación que hay entre el valor de la bobina y esa impedancia, o sea, lo que genera la caída de voltaje, es esta formulita. Impedancia inductiva va a ser igual a 2pi por frecuencia por inductancia, que la llamamos L. Las unidades con que vamos a manejar esa fórmula son estas. La impedancia inductiva la ponemos en ohmios, igual que la resistencia. Bueno, 2pi queda igual que 2pi. La frecuencia está en hertz, o sea, en ciclos por segundo, y la L la vamos a dar en henrios. De esa manera, este circuito, que fue el que manejamos en la simulación de un video pasado, que tiene 100 henrios, lo podemos expresar como una bobina que induce una impedancia de 1257 ohmios. ¿De dónde sacamos ese valor? Pues de la misma formulita. 2πfL, la frecuencia en esa simulación, recuerden que era de 2 Hz, y la inductancia es de 100 henrios. Entonces reemplazamos esta F por 2 Hz y esta L por los 100 henrios que hay acá, y eso es lo que nos da los 1257 ohmios. Esta resistencia la dibujo con rojo porque en realidad no se puede considerar como una resistencia. Aunque las veamos en serie, en realidad no se pueden sumar como dos resistencias en serie. Esto es una impedancia. Recuerde que la impedancia también tumba voltaje como la resistencia, pero además genera un desfase. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar una resistencia o una impedancia más bien equivalente a estas dos? Lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a poner el valor de la resistencia de 1000 ohmios completamente horizontal. Y vamos a poner a 90 grados la impedancia inductiva de 1257 ohmios, formando un ángulo completamente recto. Ahí podemos ver un triángulo rectángulo y el valor de esa hipotenusa va a ser el valor de la impedancia equivalente a las dos, a esta impedancia inductiva más esta resistencia. Pero cuando se suman hay que sumarlas es como vectores que forman 90 grados. Bueno, ¿cuánto se adelanta la onda? Pues eso es lo que nos va a dar este ángulo. Por trigonometría sabemos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto, que en este caso sería esta impedancia inductiva, dividido el cateto adyacente, que en este caso es esta resistencia. Entonces el ángulo lo podemos encontrar como el inverso de la tangente o el arco tangente del cateto opuesto, que es 1257, sobre el cateto adyacente, que es 1000. Entonces nos da el arco tangente de 1.257. Si lo medimos en radianes nos da 0.899 y si lo medimos en grados nos da 51.5 grados.
Eso lo pueden encontrar en una calculadora científica. Entonces, el circuito equivalente sería un circuito donde podemos poner una impedancia total de 1606 que va a representar estas dos, pero por ser una impedancia hay que tener en cuenta que hay un desfase en el ángulo. Entonces, ese desfase lo podemos graficar. Fíjense que este circuito es el mismo, solamente hay una inductancia de 1000 henrios con una resistencia de 1000 ohmios. Y si medimos con la sonda roja después de la bobina, vamos a tener esta onda roja y el desfase va a ser esta distancia, que son los 51.5 grados, que es lo mismo que los 0.899, perdón, 0.899 radianes. Bueno, entonces esa es la forma de calcular matemáticamente cuánto se adelanta una onda por el hecho de tener una bobina en el circuito. Nos vemos entonces en el próximo video para hablar de desfases tipo capacitivos.